por parte del gobierno, y que el único campo Sacha en el tema de la provincia de Orellana, que no está privatizado, hoy el gobierno quiere privatizar. Y eso lo ha hecho también el compañero David Almeida, secretario general de la organización ANTEP. Y que la anterior semana hicimos una acción donde estuvimos todas las organizaciones del Frente Unitario, y a cambio de eso, que recibe el compañero represión por decir la verdad, por decir que el gobierno no tiene una política petrolera y culpa a los trabajadores, cuando lo que hemos demostrado es que gracias a los trabajadores el tema del campo Sacha ha tenido una mejor productividad. Igual sucede con el tema del campo de Salinas. Sin embargo, existe una persecución, y también está pasando obviamente con los trabajadores dirigentes de Esplocén, por obviamente denunciar estas cosas, con los trabajadores de Coca-Cola, que ya los compañeros se van a referir más detalladamente. Entonces, señor presidente Daniel Noboa, no busque culpables, resuelva los problemas del país. Su incapacidad lo hace que lleve a cometer obviamente errores, y sobre todo que busque justificativos. Finalmente, nosotros hacemos un llamado a todos los trabajadores, a las organizaciones sociales, a una acción que vamos a hacer este día jueves a las 3 de la tarde en los abajos del Ministerio del Trabajo. Porque obviamente el Ministerio del Trabajo se ha convertido en cómplices de la política neoliberal, de la política antiobera. Existe una política de explotación, de precarización, de esclavitud moderna asalariada en este país. Y vemos obviamente que el subdesempleo, la informalidad se ha incrementado del 70 al 78%, o sea, 8 puntos en 8 meses de este gobierno. Y entonces, señora ministra del Trabajo, en vez de estar buscando mecanismos de cómo destituir a una vicepresidenta, que por cierto no la estamos defendiendo, pero que fue parte de o es parte de su gobierno y no es culpa de los trabajadores y los pueblos, dedíquese a resolver los problemas de los trabajadores, la conflictividad laboral que existe, y que lamentablemente con la política neoliberal y con acuerdos entre los empleadores se están agudizando las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano. Y que el país no coma lo que le vende el gobierno, ventas de humo, ecuatorianas y ecuatorianos. El gobierno ha anunciado que va a haber un corte de 8 horas en el tema de la energía eléctrica, y que con eso quiere resolver la situación de crisis eléctrica en nuestro país. Eso no va a resolver, porque en 8 horas no va a hacer ningún mantenimiento. Lo que buscan obviamente es ahorrar algo de energía, pero lo que no se dan cuenta, que un apagón de 8 horas continuas lo que va a generar es obviamente una situación que afecta a la producción, que afecta al trabajo, que afecta a las actividades en nuestro país. Y obviamente, producto de su incapacidad, lo lleva a tomar medidas que no son coherentes. Entre ellas, tratar de comprar conciencias diciendo de que no va a cobrar 3 meses en los meses de noviembre, diciembre o enero, en pleno meses de campaña. Señor presidente, ni esto no le va a llevar a su reelección, porque el pueblo ecuatoriano es consciente que es un gobierno improvisado y que no ha resuelto los problemas del país. Muchas gracias. A continuación escuchamos a nuestra compañera Marcela Arellano, presidenta de las CEOs. Les agradecemos por su presencia acá. Nosotros, las CEOs, como parte del Frente Unitario de Trabajadores, profundamente indignados por la campaña de persecución desatada por los empleadores públicos y privados. Nos solidarizamos con Jefferson Guamán, Byron Montes de Oca y los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la SUAY. Los 2 compañeros que he mencionado son dirigentes del comité de empresa de ERCO y fueron, usando el visto bueno, despedidos intempestivamente. Estos dirigentes no cometieron ninguna infracción que está contemplada en el Código de Trabajo. Simplemente están siendo perseguidos por los empleadores. Lamentablemente, no tenemos un Ministerio de Trabajo garante de derechos. No hay un sistema de inspecciones. El informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo sobre inspecciones, que se refiere hasta el 2023, indica
que no hay recursos humanos, no hay recursos materiales, no hay procedimientos, no hay voluntad política de este gobierno y del Ministerio de Trabajo y su ministra para proteger los derechos. Eso está ocasionando que empleadores públicos y empleadores privados persigan a los dirigentes sindicales. El caso más grave que tenemos en este momento es la persecución de los compañeros de Petroecuador y su dirigente David Almeida, con quien nos solidarizamos. Demandamos al gobierno nacional, demandamos a la ministra de Trabajo que urgentemente implemente un sistema de inspección laboral que garantice el acceso a derechos laborales de las y de los trabajadores, que asegure la inspección laboral de empleadores que evaden derechos y que tienen en la informalidad y que no garantizan derechos y acceso a la seguridad social y pago de salarios dignos. Le recordamos a la ministra de Trabajo que aquí en el Ecuador se descubrió esclavitud laboral moderna. El caso de Furukawa no es un caso aislado. Esto es lo que está ocurriendo en la mayoría de la agroindustria y de la minería. Demandamos pues entonces a la ministra efectivamente que implemente las recomendaciones de la OIT. La ministra y el gobierno no asistieron y tampoco delegaron a la misión de empleadores y de trabajadores a la Organización Internacional del Trabajo. Y en esta vez el Ecuador volvió a estar dentro de los peores países. Demandamos entonces que ahora implemente las recomendaciones de la Comisión de Aplicación de Normas. Eso es urgente. Lo otro, ¿sí? Sabemos que estamos en campaña y que el gobierno, un gobierno que ha incumplido permanentemente, un gobierno que no tiene como misión proteger a las y de los ecuatorianos, está usando recursos públicos para ya promocionarse en su campaña. No ha disminuido la inseguridad, el ataque a derechos laborales y sindicales persiste, no hay política de generación de empleo, se usan formas contractuales que no están contempladas en la Constitución, que son inconstitucionales. A través de tercerizadoras se contrata a empleos nuevos de jóvenes, que seguramente son empleos de carácter precarios, ¿sí? Entonces demandamos a la población en general que estemos vigilantes y que denunciemos este tipo de atropellos en el mundo del trabajo. Reitero nuestra solidaridad con los compañeros Bayro Montes de Oca, Jefferson Guamán, David Almeida y con los compañeros dirigentes sindicales de la empresa Coca-Cola, que también están siendo perseguidos por el empleador. Le corresponde en este momento a la CEDOPUT a través de Edwin Bedoya, su vicepresidente. Quisiera dar paso al compañero de ANTEP que tiene que informarnos sobre el tema de David Almeida, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Para nosotros como ANTEP es lamentable ver que este gobierno persiga a quienes denuncian los problemas del sector público. David Almeida es nuestro representante, nuestro vocero oficial como secretario general, quien ha levantado una campaña de decir la verdad de lo que está pasando en el sector petrolero y en el sector eléctrico del país. No se puede entregar los campos Sacha y el campo Amistad, porque es aquí donde el Ecuador tiene rendimiento económico. El campo Sacha son conocidos para todos como la joya de la corona. Es el único campo que está a cargo del Estado y el que genera productividad, incluso generando menos que los campos que se encuentran a manos privadas. Es por eso que nuestra solidaridad ha estado latente. Agradecemos a las diferentes organizaciones nacionales e internacionales que se han sumado con el respaldo al compañero David Almeida. Rechazamos todo intento de intentar silenciar a los trabajadores y sobre todo a las organizaciones que ponemos un alto a este gobierno, que lo que intenta es justificar la privatización de los sectores energéticos. Nos dicen que no tienen recursos para invertir, pero sin embargo sí tienen recursos para entregarlos a manos privadas. Emitir a última hora una disposición en la cual se pretende exonerar del pago de 180 kilovatios a las familias ecuatorianas es una medida demagógica que lo que busca es conseguir votos para la siguiente campaña. Los ecuatorianos tenemos claros que es el momento de invertir en la generación de energía eléctrica en el país. Esta medida el gobierno ha anunciado que representará 34 millones de dólares. No nos ha dicho si es mensual o trimestral. De acuerdo a nuestro análisis, basado en las estadísticas anuales y multianuales, nosotros hemos podido determinar que son cerca de 62 millones de dólares mensuales que el gobierno dejará de recibir para poder invertir en el sector público y sobre todo en generar más energía para nuestro país que tanta falta le hace.
Este día miércoles ya vamos a tener un apagón general que, como bien lo dijo el compañero Villavicencio, no soluciona el problema energético del país. Dejen de hacer creer a la ciudadanía que las empresas públicas, que los trabajadores públicos son lo negativo para el Ecuador. Son ellos quienes designan a funcionarios que no pasan ni siquiera un año dentro de las instituciones públicas y destruyen la administración pública en nuestro país. Rechazamos los intentos del gobierno en callar y silenciar la voz de las organizaciones a través de sus dirigentes. Respaldamos al compañero David Almeida y anunciamos que la próxima semana, el día miércoles 25, haremos un plantón en el Ministerio de Energía con todos los trabajadores que vendrán de los diferentes centros y campos a apoyar a nuestro compañero David Almeida. Respaldamos las acciones que el Frente Unitario de Trabajadores realiza y estaremos acompañando cada una de las acciones de movilización en defensa de los trabajadores ecuatorianos. Señores periodistas, ustedes acaban de escuchar que la política laboral de este gobierno es nula. Tenemos dirigentes perseguidos por transparentar la verdad, unos en las áreas estratégicas del Estado, como son las empresas eléctricas, y otros en empresas transnacionales, como decía la compañera Marcela, existe esclavitud moderna. Y la esclavitud moderna es cuando Arca Continental, conocida como Coca-Cola, tiene trabajadores que tienen horario de entrada pero no tienen de salida, cuando tienen trabajadores que no pagan horas extras. Esa es esclavitud moderna, instaurada. Cuando tenemos empresas del Estado, de las Fuerzas Armadas como Esprocel, que no están siendo firmados ni los contratos colectivos y siguen siendo perseguidos sus dirigentes. Acordémonos que Esprocel vivió huelga de 1 año donde las Fuerzas Armadas y la policía entró a maltratarles. Entonces, esa es la política laboral que está instaurando este gobierno, una política de miedo, una política de instigación, una política de criminalización. Eso es lo que está pasando y por eso hemos visto necesario esta denuncia. Porque no solo son estas empresas, son muchas más y muchos compañeros despedidos que por temor de denunciar no se han acercado. Esa es la política del gobierno y la que hay que rechazar. Una política que primero criminaliza la protesta y segundo empobrece al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo se va a decir que la empresa Coca-Cola ha firmado un convenio con el gobierno para generar 600 plazas y se está despidiendo trabajadoras? Además de esas 600 plazas no sabemos bajo qué condiciones de empleo están. Incluso el gobierno salió haciendo un TikTok mencionando ese tipo de cosas. Imagínense, se está aquí satanizando y ridiculizando la política laboral. Es decir, aquí no existe política laboral, existe solo una política de miedo, de instigación, de persecución a los dirigentes sindicales. Gracias. A continuación, escuchemos a nuestro compañero Edison Cantuña, dirigente de la Unión Nacional de Educadores. Bueno, buenos días a todos y todas. Los principales problemas de la sociedad no se resuelven privatizando el Campo Sacha, persiguiendo a aquellos dirigentes que defienden y luchan por la vida. Las consecuencias de no entregar presupuesto para educación, salud, trabajo y demás son estas. 367 casos de víctimas de docentes en temas de extorsión. Hoy, varios maestros y maestras están perseguidos, dirigentes de la UNE se encuentran perseguidos por las mafias en la costa. Lamentablemente, el Plan Fénix ha fracasado. No existe un plan de seguridad dentro y fuera de la institución educativa. Mientras nuestro país necesita más de 74,000 maestros y maestras, el gobierno sigue recortando y sigue mintiendo en temas de presupuesto para educación. No se ha generado una sola plaza de empleo para educación. Hace unos meses Noboa salió a decir que se va a entregar 2,000 plazas de trabajo para la educación. Déjenme decirles que la UNE y el magisterio no se come el cuento. El educoempleo es solo contratos y nombramientos provisionales, que al año, máximo los 4 años, son despedidos, lo que está pasando en ese momento. Ahora, hasta ya vamos 3 años, no se ha llamado un solo concurso de méritos de oposición para maestros y maestras. Lamentablemente, la primera convocatoria de este concurso que se realizó en 2022, se postularon más de 127,000 maestros y maestras. Apenas se entregaron menos de 500 partidas para todo el país. Cuando en las aulas de clase existe hacinamiento
de 30, 40, hasta de 50 estudiantes por aula de clase. Cuando instituciones educativas, exactamente más de 4.000 se encuentran destartaladas por temas de fenómenos del niño, entre otros. Cuando más de 200.000 niños, niñas y adolescentes no pueden regresar a las aulas de clase, no porque no quieren, sino por temas de víctimas de pobreza, entre otros temas. Por eso la UNE, el magisterio, vamos a ratificar nuestro apoyo y participación total a las acciones del PUT en los próximos días. Muchas gracias. A continuación tenemos la voz de nuestro compañero Wilson Álvarez, representante presidente de la FEMIL. Buenos días a todos los medios de comunicación. En primer lugar, nosotros rechazamos el modelo neoliberal que está implantando el gobierno de Daniel Noboa. A eso le decimos ya basta de atropellos, de violaciones, no a la persecución de los dirigentes sindicales por pensar diferente y por querer dar soluciones que ante la incapacidad del gobierno no ha podido solucionar en estos 8 o 9 meses. A eso nosotros le decimos ya basta. Estas autoridades que no deberían estar en el gobierno, hace rato ya deberían haber renunciado. El pueblo inclusive a su política neoliberal le dijo no cuando querían el trabajo por horas. Entonces nuevamente nosotros le decimos ya basta gobierno. También quiso el arbitraje internacional a toda costa. También el pueblo ecuatoriano le dijo no. Nosotros le decimos ya no a los despidos, en especial del sector público, por pensar diferente los dirigentes o porque presentamos un proyecto de contrato colectivo, no estar de acuerdo, en este caso, como presidente nacional de los trabajadores municipales del país, por no estar de acuerdo con los alcaldes. Entonces hay la persecución, comienzan ya a quitarles las herramientas del trabajo, prácticamente están haciendo despidos intempestivos sin darles la herramienta necesaria. A eso nosotros decimos basta. El jueves estaremos en el Ministerio de Trabajo en un plantón que hemos convocado a las organizaciones sindicales que integramos el Frente Unitario para decirle ya basta a la ministra y decirle al gobierno que gobierne para los 17 millones de ecuatorianos, no para un grupo pequeño de empresarios como están haciendo hasta ahora. ¿A qué hora se por último, a las 3 de la tarde estaremos en el Ministerio de Trabajo en el plantón convocado por todas las organizaciones que integramos el Frente Unitario. Por último tenemos la voz de nuestro compañero Luis Chévez, presidente de la FENOGO. Muy buenos días, señores miembros de la prensa. Muchas gracias por escuchar a los trabajadores cuando es un pilar fundamental y el derecho a la información. Un poco no en los mismos niveles que tienen los gobiernos de turno, pero la apertura que ustedes brindan es importante para que el trabajador también dé a conocer su punto de vista. La realidad que se vive sobre el tema de persecución. Una de las políticas que se utilizan y por lo general de todos los gobiernos es generar políticas que garanticen despidos, que garanticen vistos buenos, persecución a los dirigentes. Los dirigentes día a día vivimos con eso, con un tema de persecución, unos en mayor y otros en menor escala. Hay cosas que tener muy claro, que tenemos nosotros también generar acciones desde políticas que garanticen, desde el Consejo Nacional de Trabajo y Salario, generar un asesoramiento dentro de las políticas y competencias que tiene el Consejo, de que el Ministerio de Trabajo garantice una verdadera política laboral. Y esa política laboral debe estar establecida en que tiene que darse un trato y una protección a los trabajadores y sobre todo a los dirigentes sindicales, que son los que generan una acción a nombre de todas sus bases para poder exigir respeto, dignidad y que no se vulnere ni se vulnere derechos establecidos. Una de las cosas que se planea que se aplique es el 172 del Código de Trabajo, donde se garantiza el tema de vistos buenos. Hoy escuchaba que inclusive están utilizando otro tipo de presunciones para poder garantizar, e inclusive he escuchado que algunos inspectores están concediendo ese tipo de visto bueno. Ahora existe un doble conforme, pero termina siendo un mero informe porque no genera una acción correcta para poder restituir si no lo quiere una de las partes. Otra de las cosas que también debo plantear es que hay una comisión del derecho a los trabajos, los asambleístas.
Ustedes deben recordar, ellos que hicieron un proyecto de ley para prevenir el acoso y la reclamación de violencia en el puesto de trabajo, en el mundo del trabajo, y fue aprobado por unanimidad. Y eso nos debe decir qué cosa, que ellos conocen también sobre la realidad que atraviesan los trabajadores, la persecución, la afectación. Entonces vamos también a comparecer a esa comisión, vamos a exigir a esa comisión que llame a comparecer a los organismos, al Ministerio de Trabajo, para identificar lo que todos hemos dicho aquí y que ya lo venimos manifestando y que algunos impulsamos directamente: las inspecciones en los puestos de trabajo. Y créanme, los señores miembros de la prensa, que cuando se realicen esas verdaderas inspecciones vamos a identificar la realidad que se tiene dentro de esta empresa y que se debe garantizar protección para poder realizar un trabajo decente y poder realizar las competencias que tenemos los dirigentes sindicales. Muchísimas gracias. Por estas razones, el Frente Unitario de Trabajadores ratifica el plantón el jueves 19 en la ciudad de Quito, en el Ministerio de Trabajo, a las 3 de la tarde. Si ustedes tienen preguntas, por favor. Muchas gracias, les agradecemos. Si no hay preguntas, les agradecemos. Señor presidente, disculpe, ¿qué opinan los trabajadores sobre los apagones que se vienen por cortinas de internet, más allá del asunto del trabajo? Bueno, ya lo anunciamos, pero lo vamos a ratificar. Claramente se ha dicho que es una decisión de demagogia por parte del presidente frente a su incapacidad, y lo que ya lo denunciamos anteriormente. Nosotros dijimos de que la famosa ley no más apagones no iba a resolver el problema, sino que eran pasos para privatizar, incrementar el precio al kilovatio hora, y obviamente eso se está dando porque los apagones iban a continuar. Así que apagar 8 horas no deja de ser una demagogia, y sobre todo tratar de seguir engañando al pueblo ecuatoriano, que para eso sí es ágil el gobierno y no para resolver los problemas del país.